Hotel Beverly Hills horas antes de los Grammy. Una llamada desesperada revela un último deseo de redención. Poco después, la reina del pop es encontrada sin vida. ¿Fue un simple accidente o el brutal desenlace de una guerra contra la fama, un amor tóxico y sus propios demonios? Vamos a descubrirlo. La muerte de Whitney Houston a los 48 años no fue solo una tragedia, fue el desenlace brutal de una vida marcada por una voz celestial y unos demonios terrenales. Fue el punto final de una historia que lo tuvo todo, la fama, el amor, la traición y un dolor tan profundo que ni el aplauso de millones de personas pudo silenciar. Pero, ¿quién acabó realmente con ella? ¿La industria que la creó y la empaquetó como la novia perfecta de América? ¿El hombre que juró amarla y la arrastró a un abismo de caos? ¿O fue ella misma, una mujer en guerra consigo misma? Sé lo que estaréis pensando, que esta es la típica historia de excesos, el cliché de la estrella de juguete roto que no supo gestionar su propio éxito. Pero la realidad, como siempre, fue bastante más oscura y mucho más triste. Este vídeo no es solo la crónica de la caída de una diva, es la historia de una mujer que, por encima de todo, solo quería ser querida. Es la historia de una niña rota que encontró en la música un refugio y en el escenario su más hermosa jaula dorada. La maquinaria del poder y la fama la había encumbrado, usado, castigado y finalmente la lloraría. Horas antes de ser encontrada sin vida en la bañera de su suite en el Hotel Beverly Hills, justo en la víspera de los premios Grammy, la gran fiesta de la industria que la coronó, la cantante hizo una llamada desesperada. Al otro lado del teléfono estaba su asistente de toda la vida, Mary Jones, una de las pocas anclas que le quedaban en un mundo que se desmoronaba. En esa conversación, suspendida entre el agotamiento de una larga batalla y un último destello de esperanza, Whitney le hizo una confesión desgarradora. No era un adiós, sino un anhelo de redención. Le habló de volver a empezar, de limpiar su vida de una vez por todas. Le dijo, con una voz que ya no era la de la superestrella, sino la de una mujer cansada, que anhelaba la paz, que quería ir a ver a Jesús. Imagínate la escena. La mujer cuya voz había sido la banda sonora de bodas, de rupturas, de momentos inolvidables para millones de personas en todo el planeta, sintiéndose completamente sola en la habitación de un hotel de lujo, aferrándose a un último hilo de fe. La ironía es devastadora. Estaba en el epicentro del glamour, a punto de ser celebrada una vez más, pero por dentro se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia de todo aquello. Por fuera todo parecía perfecto, una estrella preparándose para brillar, pero por dentro ya sentía que el final estaba cerca. Para entender cómo esa niña con una voz prodigiosa, esa joven que parecía tocada por los ángeles, acabó convirtiéndose en un símbolo global del dolor y la autodestrucción, tenemos que hacer lo que siempre hacemos, retroceder al inicio. Porque antes de ser un icono, antes de ser la voz, antes de que el mundo la reclamara como suya, Whitney fue simplemente una niña. Y ahí, en su infancia, entre los himnos de la iglesia y las sombras de su hogar, es donde realmente empieza todo. Desde el momento en que nació, Whitney Houston estaba destinada a la música. No era una opción, era su herencia, su ADN. Imagina crecer en un hogar donde cada rincón resuena con melodías divinas. Su madre, la gran Cissy Houston, era una aclamada cantante de gospel y corista de figuras como Elvis Presley. Su prima, la elegantísima Dionne Warwick, ya era una estrella internacional. Y por si fuera poco, su madrina era la legendaria Darlene Love y su tía honoraria, la mismísima reina del soul, Aretha Franklin. A ver, con ese árbol genealógico era más probable que aprendiera a cantar antes que a hablar. La apodaban Nippy, un apodo que le puso su padre, y desde pequeña mostró un talento que dejaba a todos con la boca abierta. La religión jugó un papel fundamental en sus años de formación. La iglesia no era solo un lugar de fe para la joven Whitney, era su primer conservatorio, su primer gran escenario. Allí, en el coro de la New Hope Baptist Church en Newark, New Jersey, fue donde su talento empezó a florecer de verdad, donde esa voz pura, poderosa y llena de un alma que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, comenzó a tomar forma. A los 11 años ya era la solista principal.
La gente iba a la iglesia no solo a rezar, sino a escuchar a esa niña que cantaba como un ángel. Era un don de Dios, decían todos, y lo era. Era una voz que parecía venir directamente del cielo para tocar el corazón de los mortales. Mientras crecía, su talento se hizo tan innegable, tan abrumador, que era imposible ignorarlo. Por fuera, todo parecía un cuento de hadas, una familia de realeza musical, un don divino, un futuro brillante asegurado. Pero por dentro de casa las cosas eran muy diferentes. Sus padres tenían un matrimonio volátil y se divorciaron cuando ella era solo una niña, un evento que la marcaría profundamente. Y bajo esa fachada de perfección se escondían secretos más oscuros que solo saldrían a la luz décadas después. El camino al estrellato, lejos de ser un paseo triunfal, estaría lleno de espinas, estaría lleno de sacrificios y de una soledad que la acompañaría incluso en la cima del mundo cuando los estadios se llenaban para corear su nombre, porque una cosa es tener la voz de un ángel y otra muy distinta es tener la fuerza para soportar el peso que el mundo pone sobre tus alas. Y Whitney pronto descubriría que sus alas, aunque hermosas, eran terriblemente frágiles. A principios de los años 80, Whitney Houston era el secreto mejor guardado de la industria musical. Mientras trabajaba como modelo, convirtiéndose en una de las primeras mujeres afroamericanas en aparecer en la portada de la revista Seventeen, por las noches deslumbraba a un público reducido en pequeños clubes de Nueva York. Sin embargo, el gran reconocimiento se le escapaba, hasta que una noche todo cambió. Un representante de Arista Records la escuchó y se quedó, como decimos ahora, flipando. Corrió a contárselo a su jefe, el legendario productor Clive Davis, un hombre con un oído infalible para el talento. Davis, escéptico pero curioso, accedió a ir a verla actuar. El resto es historia. Al final de la noche le ofreció un contrato discográfico mundial sobre la mesa. Parecía el inicio de su cuento de hadas, pero la realidad, como siempre, tenía otros planes. Su álbum debut, Whitney Houston, fue una bomba. Los críticos la aclamaron, el público la adoró. Pero ser una artista negra en los 80, incluso con ese talento, significaba enfrentarse a barreras invisibles. Cuando envió el videoclip de su single You Give Good Love a la todopoderosa MTV, la cadena se negó a emitirlo. La razón no oficial era demasiado negra para su audiencia predominantemente blanca. Muy bonito, sí señor. Pero el éxito de sus siguientes canciones, como How Will I Know y Greatest Love of All, fue tan masivo, tan imparable, que a MTV no le quedó más remedio que rendirse y poner sus vídeos en alta rotación. En ese primer álbum colaboró con Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael, de la famosa familia Jackson. Pasaron horas y horas juntos en el estudio y la química profesional pronto se convirtió en algo más. La cosa es que había un pequeño problema. Jermaine estaba casado con la hija del fundador de Motown, Berry Gordy. A pesar de todo, mantuvieron una relación secreta durante meses. Al final, él decidió no divorciarse, dejando a Whitney con el corazón devastado. El éxito se convirtió en su mejor venganza. El álbum batió récords, se convirtió en el debut más vendido de una artista femenina y la catapultó al estrellato mundial. Pero con la fama llegó el escrutinio. La prensa sensacionalista era implacable, especulando sobre cada aspecto de su vida. El rumor más persistente era que mantenía una relación lésbica con su mejor amiga y asistente, Robin Crawford, a quien conocía desde que eran adolescentes. Para Whitney, criada en la estricta fe baptista y con una imagen pública que proteger, esos rumores eran dinamita pura. Su vida privada se había convertido en un campo de minas. Mientras Whitney se consolidaba como la novia de América, con esa imagen pulcra y perfecta, una parte de la comunidad negra la miraba con recelo. Su segundo álbum, Whitney, fue otro éxito arrollador, rompiendo récords y convirtiéndola en la primera mujer en debutar en el número 1 de la lista Billboard. Pero con ese éxito llegó una reacción violenta e inesperada. Algunos críticos y fans la acusaron de venderse, de hacer música pop demasiado blanca, de haber olvidado sus raíces soul y gospel. La crítica alcanzó su punto más cruel en los Soul Train Awards de 1989. Cuando su nombre fue anunciado como nominada, gran parte del público, su público, respondió con sonoros y prolongados abucheos. Imagina el dolor, la humillación,
Ser rechazada por los tuyos, por la gente que sentías que debías representar, justo en el momento de tu mayor triunfo. Whitney quedó destrozada, pero esa noche, en medio de la amargura, el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Fue la noche en que conoció al cantante de R&B Bobby Brown, el chico malo por excelencia, el líder de New Edition, un hombre con una reputación tan salvaje como su talento. El contraste era brutal. Ella era la princesa del pop, él era el rebelde del R&B. Y como suele pasar, los polos opuestos se atrajeron con una fuerza magnética. Se embarcaron en un romance torbellino, intenso y apasionado. Pero Bobby Brown no era un príncipe azul. Tenía un pasado complicado, había estado involucrado en pandillas en Boston, había sobrevivido a un tiroteo y a los 22 años ya era padre de 3 hijos con diferentes mujeres, y aún había más. Cuando empezó a salir con Whitney, Bobby le ocultaba un secreto. Ya estaba en una relación con Kim Ward, la madre de uno de sus hijos, que en ese momento estaba embarazada de 2 meses. El castillo de naipes se venía abajo. Kim Ward, según se cuenta, no se enteró del compromiso de Bobby y Whitney hasta que lo vio en las noticias. La relación con Ward terminó poco después, pero la sombra de la traición ya planeaba sobre la nueva pareja. Whitney, quizás buscando algo real y visceral que rompiera con la jaula dorada de su imagen perfecta, se lanzó de cabeza a esa relación. No escuchó a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, que veían en Bobby Brown una receta para el desastre. Ella veía a un hombre incomprendido. El mundo veía un peligro andante. Justo antes de que Whitney se casara con Bobby Brown, uno de sus amigos más cercanos hizo un último y desesperado intento por salvarla. El día de la boda, el 18 de julio de 1992, el cómico Eddie Murphy, con quien se rumoreaba que había tenido un intenso romance, la llamó por teléfono. Le suplicó que no lo hiciera, que no se casara con Bobby. Si lo hizo porque aún sentía algo por ella o porque simplemente veía que Bobby era una bandera roja andante, nunca lo sabremos. Ella, por supuesto, no le hizo caso y siguió adelante. Bobby Brown podía parecer el chico malo en la relación, pero Whitney tenía su propio lado oscuro, una faceta que la maquinaria de la industria se había esforzado mucho en ocultar. En sus controvertidas memorias, Bobby afirmó que el mismo día de su boda encontró a Whitney consumiendo cocaína mientras se preparaba para la ceremonia. Un comienzo impactante para un matrimonio que resultaría ser, como poco, tumultuoso. Con una carrera en la cima y un matrimonio de alto perfil, Whitney era la mujer del momento. Y entonces llegó la oportunidad que la catapultaría al estrellato mundial, protagonizar El guardaespaldas junto a Kevin Costner. Un reparto increíble, una banda sonora destinada a ser legendaria. La película estaba llamada a ser un éxito masivo, pero el proceso no fue fácil. Los ejecutivos del estudio estaban preocupados por el romance interracial entre su personaje y el de Costner, hasta tal punto que casi la eliminan por completo del tráiler de la película. A pesar de la controversia y las críticas mixtas, El guardaespaldas arrasó en taquilla, y gran parte de ese éxito se debió a una canción, I Will Always Love You. Dolly Parton, la autora original, había sugerido el tema, pero nunca supo si la usarían. Un día, conduciendo su coche, escuchó la versión de Whitney en la radio. Tuvo que parar en el arcén, completamente abrumada por la emoción. Fue uno de los sentimientos más sobrecogedores que he tenido en mi vida, dijo. La canción rompió todos los récords imaginables y se convirtió en el single más vendido de una artista femenina en toda la historia. Lo que pocos sabían es que durante el rodaje de ese éxito de 1992, Whitney llevaba una pesada carga. Estaba embarazada cuando comenzó la producción, pero poco después sufrió un aborto espontáneo en el plató. Imagina el dolor, el trauma de tener que volver al trabajo al día siguiente y actuar como si nada, sonreír a la cámara con el corazón hecho pedazos. La personificación más cruel de la public image versus private suffering. Kevin Costner reveló más tarde que en el icónico póster de la película, la mujer que lleva en brazos no es Whitney, sino su doble, ya que ella se estaba recuperando de la pérdida. Un detalle que añade aún más patetismo a la historia.
El guardaespaldas marcó un antes y un después en la carrera de Whitney, llevándola a un nivel de fama estratosférico que pocas personas en el mundo han conocido. Pero ese éxito no le sentó nada bien a su celoso marido. Bobby Brown veía cómo la estrella de su mujer brillaba cada vez más, eclipsando por completo su propia carrera, que estaba en claro declive. Como la propia Whitney dijo una vez en una entrevista con Barbara Walters, con una tristeza palpable en la mirada, algo le pasa a un hombre cuando una mujer tiene tanta fama. La relación se volvió tóxica, una espiral de resentimiento y control. Se dice que Brown era verbal y físicamente abusivo, y él mismo admitió más tarde haber tenido múltiples aventuras durante su matrimonio, pero en medio de toda esa oscuridad hubo un innegable rayo de luz. El 4 de marzo de 1993, la pareja dio la bienvenida a su única hija, Bobby Christina Brown. Ambos anhelaban formar una familia, y su nacimiento les trajo una alegría inmensa y una breve tregua en su guerra personal. Parecía que por un momento las cosas podían arreglarse. Sin embargo, la maquinaria de la fama no se detiene. Poco después del nacimiento de su hija, Whitney se embarcó en la ambiciosa gira mundial de El Guardaespaldas. 120 conciertos por todo el planeta. Desde el principio, la gira estuvo rodeada de polémica. Los tabloides, cada vez más voraces, afirmaban que llegaba tarde, que era grosera con los fans, que había sufrido una sobredosis de pastillas para adelgazar. La presión era insoportable y empezó a pasarle factura física y emocionalmente. La tragedia volvió a llamar a su puerta. Hacia el final de la gira, Whitney anunció que estaba embarazada de nuevo, pero pocos días después sufrió otro aborto espontáneo y tuvo que cancelar un concierto. Estaba atrapada en la jaula dorada por excelencia, aplaudida por miles cada noche, pero volviendo a una habitación de hotel para sufrir en silencio. Durante los años 90, a pesar de sus luchas personales, su carrera seguía en lo más alto. En 1996 volvió a quedarse embarazada y confesó a la revista People su pánico a sufrir otra pérdida. Mi mayor miedo es perder a este bebé y que me digan que no puedo volver a quedarme embarazada, dijo. Trágicamente, semanas después de esa entrevista, su peor miedo se hizo realidad. Un tercer aborto la dejó devastada. Mientras tanto, la reputación de Bobby Brown se hundía. Se hizo famoso por sus problemas con la ley, incluyendo una condena por conducir bajo los efectos del alcohol que le llevó a la cárcel. El contraste era demoledor. Ella aparecía en películas familiares como La mujer del predicador, mientras él entraba y salía de los juzgados. El cuento de hadas se había convertido en una pesadilla a la vista de todos. A finales de los 90, Whitney Houston parecía invencible profesionalmente. El álbum My Love Is Your Love fue un éxito rotundo, lleno de hits que demostraban que seguía siendo la reina. La década había sido un punto álgido para su carrera, pero la siguiente década resultaría ser un infierno. Los problemas empezaron a ser evidentes durante la gira de 1999. Llegaba tarde a los conciertos, su comportamiento era cada vez más errático, su voz en ocasiones flaqueaba. La prensa sensacionalista, que había olido un buen nicho de mercado, empezó a especular abiertamente sobre su consumo de drogas y su turbulento matrimonio. Fue el comienzo de un largo periodo de intenso escrutinio público del que ya no podría escapar. A mediados de la década de 2000, sus problemas eran visibles para todos. Los paparazzi la perseguían sin descanso, capturando imágenes que mostraban el peaje que las drogas estaban cobrando en su vida. Pero la adicción no era su único problema. Whitney había negado durante mucho tiempo que Bobby fuera violento, pero en diciembre de 2003 la verdad salió a la luz. Tras una llamada al 911, la policía llegó a su casa en Georgia y la encontró con un pómulo magullado y un corte en el labio. Brown fue acusado de agresión y aún así, a pesar del incidente, la pareja salió del juzgado junta, de la mano, sonriendo a las cámaras. Era una espiral tóxica de dependencia y autodestrucción. En 2005, el circo alcanzó su punto álgido con el reality show Being Bobby Brown. La serie ofrecía una mirada sin filtros a su caótica relación, sus constantes discusiones y el evidente deterioro de ambos.
Aunque el programa tuvo buenos índices de audiencia, Whitney se sentía visiblemente incómoda y más tarde se distanció de él, calificándolo de un desastre total en su entrevista con Oprah. La gota que colmó el vaso llegó en 2006, cuando la hermana de Bobby, Tina Brown, vendió al tabloide The National Enquirer unas fotos perturbadoras del baño de la casa de Whitney durante sus peores fases de adicción. Las imágenes mostraban una negligencia impactante, parafernalia para consumir drogas, basura, un desorden absoluto, un caos que reflejaba su estado interior. Tina afirmó que lo hizo para forzarla a buscar ayuda, pero la explotación y la humillación pública fueron brutales. El mundo ya no veía a la princesa del pop, sino a una mujer rota, perdida en un laberinto del que parecía no haber salida. A lo largo de su matrimonio, las luchas de la pareja se desarrollaron a la vista de todos. Sin embargo, siempre insistían en que estaban superando las cosas juntos. Por eso, cuando Whitney Houston solicitó el divorcio en septiembre de 2006, fue un shock para muchos. A pesar del caos, de la violencia, de la adicción, siempre se habían presentado como un frente unido. Pero esta vez estaba claro que Whitney había llegado a su límite. En 2007, el divorcio se finalizó y se le concedió la custodia total de su hija, Bobby Christina. Después de una década de infierno, parecía que Whitney estaba lista para empezar de nuevo. Pero empezar de cero cuando has caído tan bajo es una tarea titánica. En 2009, en una cándida y desgarradora entrevista con Oprah Winfrey, Whitney se abrió en canal y habló de los demonios con los que había estado luchando. Fue un momento televisivo histórico. Admitió haber consumido drogas durante años. Dijo que lo que había empezado de forma gradual se había convertido en un hábito diario. Describió su relación con Bobby Brown como emocionalmente abusiva y admitió que su adicción se había agravado durante su matrimonio. Reveló que había pasado por rehabilitación y que estaba trabajando para mantenerse sobria, un día a la vez. Esa entrevista fue un momento cultural de primer orden. La princesa del pop, la voz perfecta, admitiendo su fragilidad ante el mundo, fue un acto de valentía inmenso. La gente la vio no como una diva caída, sino como una superviviente. Parecía el comienzo de su gran regreso. Volvió a la música, lanzó el álbum I Look to You, que debutó en el número 1. El mundo la aclamaba, la perdonaba, la quería de vuelta. Pero la tentación, como una sombra, nunca la abandonó del todo. Aunque volvió a ingresar en centros de tratamiento para mantenerse limpia, era una batalla cuesta arriba. El daño a su voz era evidente en sus actuaciones. Años de abuso habían dejado una cicatriz irreparable en su instrumento más preciado. Las críticas fueron feroces, aún así seguía luchando. Ingresó voluntariamente en rehabilitación una vez más en 2011, con la esperanza de reclamar su vida. Pero lamentablemente ya era demasiado tarde. El mundo entero la animaba, esperando el regreso triunfal de su reina. Nadie imaginaba que el telón estaba a punto de caer para siempre. El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston fue encontrada inconsciente boca abajo en la bañera de su suite, la número 434, del Hotel Beverly Hilton. Los paramédicos intentaron reanimarla durante 20 minutos, pero fue inútil. Murió a los 48 años. La noticia cayó como una bomba, y el mundo entero comenzó a llorar a su reina. Un mes después, la autopsia confirmó que su muerte fue accidental. La causa oficial: ahogamiento, combinado con los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de cocaína. La noche de su muerte, Whitney tenía previsto asistir a la fiesta previa a los Grammy organizada por Clive Davis, el hombre que la había descubierto. En un giro macabro del destino, Davis decidió seguir adelante con la celebración. La fiesta tuvo lugar en el mismo hotel donde Whitney había fallecido, con su cuerpo todavía en el edificio, en la planta de arriba, una decisión que muchos condenaron públicamente como insensible y cruel. Su exmarido, Bobby Brown, aunque visiblemente afectado, también subió al escenario esa noche para una actuación programada con New Edition. Lanzó un beso al cielo y proclamó entre lágrimas: «Te quiero, Whitney». El espectáculo, a pesar de todo, debía continuar. Poco después, en un acto de crueldad máxima, el tabloide The National Enquirer publicó una foto del cuerpo de Whitney en su ataúd abierto, una imagen que su familia había intentado proteger a toda costa.
Pero la tragedia no terminó con su muerte. Su hija, Bobbi Kristina, la única heredera de su inmensa fortuna, quedó completamente destrozada. Su vida empezó a ser un reflejo espeluznante de los peores momentos de su madre. Abuso de sustancias, relaciones inestables y turbulentas, una delgadez alarmante. Las similitudes eran inquietantes, una maldición que parecía transmitirse de madre a hija. El 31 de enero de 2015, la historia se repitió con una crueldad insoportable. Bobbi Kristina fue encontrada inconsciente en la bañera de su casa por su pareja, Nick Gordon. Permaneció en coma inducido durante 6 meses antes de fallecer el 26 de julio de 2015, a la trágica edad de 22 años. El eco de la tragedia familiar resonaba con una fuerza devastadora. 2 generaciones, 2 talentos brillantes consumidos por los mismos demonios, encontrando el mismo final en el mismo lugar. Era como si un guión macabro se estuviera cumpliendo al pie de la letra. Después de su muerte, las piezas del complejo puzzle que fue la vida de Whitney Houston comenzaron a encajar, revelando verdades que había mantenido ocultas durante décadas. Durante años se había susurrado que Whitney había mantenido una relación con su amiga de toda la vida y directora creativa, Robin Crawford. En 2019, Crawford finalmente reveló la verdad en sus memorias. Su amistad, que comenzó cuando eran apenas unas adolescentes, se había vuelto romántica. Pero Whitney, aterrorizada de que aquello dañara su carrera y su imagen perfecta de novia de América, y presionada por su familia y la iglesia, puso fin a la relación física. Volvieron a ser solo amigas, pero el sacrificio de ese amor, quizás el más puro y sincero de su vida, la persiguió siempre. Esa no fue la única revelación. En el documental de 2018, Whitney, miembros de su familia y de su círculo más cercano, alegaron que Whitney había sido abusada sexualmente por su prima, la cantante de soul Dee Warwick, cuando era niña. Su medio hermano, Gary Garland Houston, afirmó que ella se lo había confesado en privado y que él también había sido una víctima. Un trauma infantil que sin duda arrojó una nueva y sombría luz sobre sus luchas posteriores con la adicción y su búsqueda desesperada de amor y validación. A pesar de todo el caos, el dolor y la confusión, Whitney mantuvo la esperanza hasta el final. En esa última llamada a su asistente, horas antes de morir, expresó su deseo de arreglar su vida, de encontrar la paz. Quería volver a ser la niña que cantaba en la iglesia, antes de que el mundo la convirtiera en un producto, en un icono, en una prisionera de su propia fama. El legado de Whitney Houston es complejo. Fue una princesa del pop, pero no una reina feliz. Fue madre, pero también hija de un sistema que la encumbró y luego la devoró. Vivió bajo los focos del mundo y murió en su punto más ciego. Si algo nos enseñó Whitney es que la voz más poderosa del mundo no sirve de nada si no puedes usarla para pedir ayuda. Su historia es una herida abierta en la historia de la música, y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz en directo, de alguna manera sigue hablando por todos los que alguna vez se sintieron rotos como ella. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado y que os haya resultado interesante. ¿Qué canción de Whitney Houston ha marcado vuestra vida? ¿Y creéis que su historia podría repetirse hoy en día? Os leo en los comentarios. Si no sabéis qué comentar, que siempre se agradece, me podéis dejar este emoticono de aquí y yo os daré like tan pronto como pueda. Y si os gustan este tipo de vídeos, no olviden suscribirse a Content Channel y activar las notificaciones. Gracias por ver Content Channel y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao.